edificar la iglesia conforme al nombre de Dios y a su pacto. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8 del capítulo 6. Y dice: Jehová respondió a Moisés. Y este capítulo comienza en un momento en el cual Moisés se desalentó. Y ahora viene Dios a ministrar a Moisés, viene a hablarle a Moisés. Dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Mire, qué tremendo cuadro y qué tremenda escena. Y mire, qué más precioso que Dios esté reconfirmando el pacto y se esté dando a conocer. Y mire, por eso es precioso, porque esto a Moisés lo fortaleció, lo alentó nuevamente a volver a Faraón y a hablar nuevamente a los hijos de Israel. Por eso es precioso este pasaje, porque el nombre del Señor y lo que Él es son lo mismo. Entonces el pacto es lo que Él pronunció. Es la palabra pronunciada con una promesa, con una confirmación, con un juramento. Su palabra, o sea, no era cualquier cosa. Porque una palabra pronunciada de una manera ordinaria o de bajo nivel, eso no es un pacto. Pero una palabra pronunciada con una promesa y confirmada con un juramento, eso se convirtió en un pacto, eso se convierte en un pacto. Y lo que Dios nos ha dado no es una palabra ordinaria como una simple promesa, sino un pacto, un convenio, el cual ha sido confirmado por el juramento de Dios y sellado con su vida, con su ser divino. Y el pacto compromete más a la gente que una simple promesa. O sea, un pacto es un compromiso, es abrazar y estar en comunión, en la común unión con otra persona. Entonces Dios le estaba dando algo muy importante, le estaba recordando a Moisés lo que él había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y nosotros hoy también podemos experimentar de que Dios vuelve a confirmar su nombre y su pacto. Ahora nosotros estamos en un nuevo pacto, no en el antiguo pacto, sino que en el nuevo. ¿Y por qué? Porque mire, Moisés se desalentó. En el capítulo anterior, en los últimos versículos, él se comenzó a desalentar. Pero Dios vino, confirmó su nombre y su pacto, y eso nuevamente lo volvió a encender, nuevamente lo volvió a alentar. Entonces mire, muchas veces nosotros podemos desalentarnos,
Pero cuando Él viene a confirmarme su nombre y recordarme que Él es el yo soy, el único que existe por sí mismo, eso me va a fortalecer, eso me va a vivificar, porque es su misma persona que me lo viene a recordar. Es tener la experiencia con el Dios vivo, con el que existe por sí mismo. Y eso es maravilloso cuando tenemos estos encuentros poderosos con Dios. Porque si uno lee el versículo 9 de este capítulo, dice que Moisés habló a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés, a causa de la congoja, del espíritu y de la dura servidumbre, dice. Entonces ellos estaban agotados por los sufrimientos, estaban agotados por las cargas pesadas, y por eso no querían considerar la palabra que Dios le había dado a Moisés, porque estaban carentes de espíritu. Mire, y el pueblo de Dios en ese momento parecía como un automóvil, un carro sin gasolina. Y cuando nosotros carecemos de espíritu, no podemos soportar ninguna clase de cautiverio, ninguna clase de sufrimiento. Por tanto, nosotros tenemos que orar, que nuestro espíritu sea preservado y que sea continuamente suministrado por Dios. Debemos pedirle al Señor diariamente que nos guarde de carecer de espíritu. Porque Israel estaba en esa actitud por la servidumbre, por el castigo que tenían, por las tareas pesadas que le estaban dando. Ellos estaban carentes de espíritu. O sea, no querían escuchar la palabra de Dios, no querían escuchar a Moisés por la condición en la que estaban. Y por eso se hace tan precioso lo que Dios le dice a Abraham en el versículo 3. ¿Qué le dice? Y aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Dice como Dios omnipotente, y eso es el Shaddai. El Shaddai. Pero dice ahora, más en mi nombre Jehová, no me di a conocer a ellos. Entonces, Jehová no es un título vacío, sino que es una definición de lo que Él es, de la persona de Él. Por eso, como el Shaddai es el que suministra, es el que nos da la promesa, pero Jehová es el nombre para la existencia, para el cumplimiento. Es el Dios que existe, el Dios que cumple. Entonces aquí Dios no hizo una promesa a Moisés acerca de la buena tierra. Al contrario, Él vino a cumplir la promesa que le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando Dios hizo un pacto con Abraham en Génesis 15, en el versículo 13, 14, Dios le estaba diciendo que la promesa se iba a cumplir 400 años más tarde de lo que se le había hecho a Abraham. Y mire qué tremendo, porque este periodo de tiempo se completó cuando Moisés cumplió la edad de 80 años. 80 años. Y veíamos, y el Espíritu Santo nos enseñaba algo precioso, de que 40 años Dios lo trató, y que después otros 40 años Dios también lo siguió tratando, para que Moisés no confiara en sí mismo, para que él no tuviese confianza en sus habilidades naturales o en su capacidad. Lo estaba separando de todo aquello que podía impedir el cumplimiento del plan de Dios. Y mire cómo Dios es tan ordenado, cómo Dios hace las cosas de manera preciosa, que a la edad de 80 años estaba cumpliendo el tiempo en donde un padre se estaba levantando para libertar a los hijos de Israel. Y por eso Dios viene, cuando este hombre se desalienta, viene y le comienza a hablar, y le comienza a recordar que él iba a cumplir el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, que él sí le iba a entregar la buena tierra a Israel. Por eso en este universo, solamente Él es el que existe por sí mismo. Él es el Dios de la promesa, Él es el Shaddai. Pero también es el Dios que cumple lo que Él ha prometido. Él es Jehová, el que es. Entonces mire, es maravilloso esto, porque Dios es y siempre será,
pero él no puede faltar a su promesa. Eso es precioso, porque en este universo existe una persona que es, y esta persona es el Dios del cumplimiento, el Dios que cumple. Todo lo que Él dice va a suceder. Jehová cumplirá su palabra. Por eso Dios se presentó a Moisés como Jehová. Era como que el Señor le estaba diciendo: Moisés, tus antepasados me conocieron por el Shaddai, pero ahora quiero que tú me conozcas y me experimentes por otro nombre, por el nombre de Jehová, el nombre de aquel que es, el nombre de aquel que cumplirá todo lo que ha prometido. Y mientras el Señor estaba alentando a Moisés, es como que le estaba diciendo: no estés perturbado ni desalentado. Debes entender que estoy aquí no solamente como el Shaddai, sino como Jehová. Es tiempo de que me experimentes como el yo soy, como aquel que cumple el pacto. Y Faraón, mire, era mucho más poderoso que los hijos de Israel. Pero al poco tiempo, Faraón fue reducido a nada. Faraón pudo resistir al Señor solo por un corto periodo de tiempo. Y mire, después de que Faraón había dejado de ser, Jehová todavía era. Entonces, mire, no solamente tenemos que agradecer al Señor por su riqueza, por su omnipotencia, por su capacidad, porque si hemos recibido la revelación del Señor como el yo soy, nuestras oraciones serán de una manera nueva. Porque cuando se presenten los problemas, vamos a acudir al Señor y vamos a decir: Señor, aquí está el problema, pero tú eres el yo soy, y creo en ti. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Tú eres el que cumple el pacto, todo lo que tú digas va a suceder. Entonces mire qué maravilloso lo que Moisés estaba experimentando, y también tiene que ser nuestra experiencia diariamente, porque el pacto que en Génesis 12 Dios le hizo una promesa a Abraham, y en Génesis 15 la promesa se convirtió en un pacto, y en Génesis 17 es donde la circuncisión es promulgada como la señal del pacto. Ahora, lo que Dios dio a Abraham no fue solamente una promesa, sino también un pacto con una señal. Por eso la promesa que el Señor dio a Abraham, a Isaac y a Jacob fue un pacto que hizo al levantar su mano, y lo dice el versículo 8 de Éxodo 6. Dice que él levantó su mano. Ese fue un pacto precioso, y levantar la mano de esa manera significa hacer un juramento, un voto. Entonces Dios le estaba trayendo a la memoria a Moisés que él no venía a manifestarse a él para mentirle. No, él venía para concretar lo que él había jurado, el voto que él había hecho. Entonces, Dios era como que le estaba haciendo entender a Moisés que si Faraón acaso podía impedir que él llevara a su pueblo a la tierra prometida. Por eso Moisés estaba desalentado por lo que estaba viendo, pero Dios le estaba diciendo: no te desanimes, yo soy, pero Faraón no es. Yo soy Jehová y cumplo mi pacto, llevaré mi pueblo a la buena tierra y se la daré por herencia. Y ahí Moisés es alentado con el pacto y con el nombre de Dios. Y de ahora en adelante, mire, todo lo que hagamos es conforme al pacto, y el pacto que Él ha jurado cumplir. O sea, estamos en un nuevo pacto, y estamos en ese pacto. O sea, todo lo que hacemos nosotros está en ese pacto. Y nosotros, al combatir por los intereses del Señor, no solo permanecemos con la palabra de Dios, sino también con su pacto. Y este pacto fue avalado cuando nuestro Señor Jesús fue levantado en la cruz y ascendió al trono. Por eso hay un pacto avalado, un pacto concretado, y vivimos por ese pacto, y vivimos por el nombre de Dios. Por eso, mire, que este año cuando
cuando el hecho de que Dios no haya aniquilado a Faraón con un solo golpe, porque Dios es el Todopoderoso, de un solo golpe podría haber acabado con Faraón. Pero ¿por qué no lo hizo Dios? ¿Por qué muchas veces Dios, en las situaciones, en las adversidades, en los problemas, no lo aniquila de inmediatamente? Porque Dios se empeñó en tener conflicto con él, con Faraón, a propósito. Porque Dios mismo endureció el corazón de Faraón. Entonces, mire, coloquemos nuestra vida en el caso de Moisés. Nosotros hubiésemos dicho: Señor, si tú has endurecido el corazón de Faraón, ¿por qué me mandas a él? ¿Por qué continúas mandándome a él? Si en un momento Dios pudiese haber acabado con Faraón, con Egipto y con todo. Entonces, mire, al disciplinar a Faraón, como Dios lo estaba haciendo, el Señor, ¿qué era el propósito que estaba consiguiendo? Era adiestrar a Moisés y a los hijos de Israel para que lo conocieran a él por el nombre de Jehová y que conocieran su pacto. Por eso, mire, muchas veces los problemas que tenemos o ciertas circunstancias difíciles, problemas, están todavía ahí persistiendo porque Él nos está adiestrando para conocer su nombre y conocer su pacto, vivir por eso. Entonces, por muy intenso que haya sido el conflicto, finalmente Jehová cumplió su pacto. Ahora, por muy intenso que sea el conflicto que estemos viviendo, finalmente Jehová va a cumplir su pacto. El Dios Altísimo va a cumplir lo que Él ha dicho, a pesar de las cosas intensas que estemos pasando. Por eso no tenemos que ser perturbados por alguna oposición al propósito de Dios. Y no tenemos que desalentarnos, por ejemplo, cuando la religión se oponga a nosotros. Mire, el faraón de hoy puede luchar, puede resistir y causar demora en el cumplimiento, pero finalmente él no va a prevalecer. No va a prevalecer contra el Señor y contra el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el nombre del Señor y tenemos su pacto. Por eso nosotros no tenemos que perturbarnos, no tenemos que desalentarnos, porque a pesar de cualquier cosa que estemos viviendo, las cosas que Él ha dicho, Él las va a cumplir. Él las va a cumplir, no importa la demora. No importa la demora. Porque nosotros, mire, no estamos empeñados en una labor cristiana ordinaria. Porque la meta del propósito de Dios consiste en edificar la iglesia. Pero edificar la iglesia ¿cómo? Conforme al nombre de Dios y conforme a su pacto. Eso es precioso. Porque tenemos que recordar que el Señor ha sido levantado en la cruz y al trono. Él está ahora en el trono como la señal segura de que su pacto ha sido avalado. Como Jehová el Salvador, el gran yo soy, Él cumplirá su pacto y nos llevará a la buena tierra. Por eso es precioso, es maravilloso lo que Moisés estaba experimentando y lo que Israel estaba experimentando. Porque Moisés en un momento se desalentó, pero Dios vino a reconfortarlo. Dios vino a adiestrar a Moisés para el cumplimiento de su plan. Por eso después del primer conflicto con Faraón, Moisés se sentía como fracasado, porque Dios lo había enviado para dar su palabra a Faraón. Entonces, Faraón, en vez de obedecer a esta palabra, Faraón se hizo aún más maligno en el trato que tenía con los hijos de Israel. Entonces Moisés se sintió vencido y el pueblo se estaba quejando a Moisés porque era como que le estaban diciendo: ¿por qué aflige a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Por ahí versículo 22, verso 23 del capítulo 5 de Éxodo, que habías afligido a este pueblo y tú nos has librado, y tú no has librado a tu pueblo, dice.
Entonces la reacción que tuvo Moisés a tal situación estaba mostrando que él necesitaba más adiestramiento. Entonces Dios no lo iba a enviar nuevamente a Faraón antes de adiestrarlo más. Es precioso, porque cuando él llamó a Moisés, él pasó mucho tiempo con él. Y Moisés recibió revelación e instrucciones también. Él obedeció a la palabra de Dios e hizo todo lo que Dios le había encargado. Pero las cosas no salieron como Moisés lo esperaba. Ahora, para la sorpresa de Moisés, fue vencido. Faraón era como que tenía la victoria, y los hijos de Israel sufrieron aún más. Entonces por eso vino la queja. Pero a fin de adiestrar más a Moisés, el Señor intentó impresionarle con su nombre y con su pacto. Lo reconfortó con eso. Dios le recordó a Moisés que Él es Jehová, aquel que era, aquel que es y aquel que será. Y también le hizo recordar el pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces Moisés, cuando Dios le comenzó a hablar de estos dos asuntos, Dios lo estaba adiestrando. Y por eso Dios nos está adiestrando también a nosotros para conocer más su persona y su palabra fiel en su pacto. Mire qué tremendo y qué precioso. Por eso tenemos que prestar atención a la palabra de Dios, a lo que Él nos está hablando y lo que Él nos habla continuamente. Entonces, si ahora deseamos seguir al Señor para llevar su testimonio, para el cumplimiento de su propósito, tenemos que aprender a considerar la palabra y la palabra constante de Dios. Pero hay pocos siervos de Dios que reconocen la palabra cuando llega. Entonces mire, ahí también se ve la incredulidad de los hijos de Israel. Mire, así como muchas veces en nuestro concepto natural, las personas a las cuales somos nosotros enviados deberían ser como la casa de Cornelio, preparados apropiadamente y listos para recibir la palabra. Y pensamos que si Dios nos manda a hablar a la gente en cierto lugar, los corazones se abrirán y van a recibir todo lo que digamos. Pero muchas veces, debido a la incredulidad, y en este caso los hijos de Israel no escucharon a Moisés, en lugar de ser alentado por los hijos de Israel, Moisés fue distraído, desalentado, desanimado, se contagió del desánimo. Por eso, del ambiente que nos rodeemos, nosotros vamos a vivir. Si nos rodeamos de gente que se vive quejando, vamos a vivir quejándonos. Si nos rodeamos de gente que está desalentada, vamos a vivir desalentados. Si vivimos con gente desanimada, vamos a vivir desanimados. Por eso, muchas veces, Dios no cambia las situaciones en nuestra vida o los problemas no son solucionados porque Dios nos está adiestrando con esas cosas para mostrarnos que tenemos que depender única y exclusivamente de Dios. Mire, y si Dios nos designa para dirigir a cierta gente, no tenemos que esperar que ellos nos reciban de manera positiva. Porque miren, supongamos que Dios establece a alguien como un ministro o como un líder, como un discipulador. No tenemos que pensar que aquellos que están para atender nos puedan apoyar o creer lo que vamos a decir. Porque si vivimos de esas cosas, claro, es porque nos falta adiestramiento todavía. Tenemos que estar preparados para enfrentar la incredulidad de las personas a las cuales nosotros somos enviados o vamos a ser enviados. Tenemos que estar allí preparados para eso. Y es por eso que Dios nos adiestra. Nos adiestra con su carácter. Se quiere forjar en nosotros para que no seamos contaminados con el ambiente. Y claro,
Moisés tuvo que ser adiestrado por la terquedad de Faraón. Faraón no fue sometido fácilmente. Y mire, si hubiésemos sido Moisés en esa situación y hubiéramos tenido que enfrentarnos a la terquedad de Faraón, sin lugar a dudas también hubiésemos terminado desanimados, muy desanimados. Y por eso Moisés tuvo que ser adiestrado. ¿Por qué? Porque él estaba pegado a sus labios incircuncisos, y en que se estaba descuidando la palabra de Dios. En el versículo 12, Moisés pidió al Señor: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo de labios incircuncisos? Entonces mire, esa pregunta hizo que el Señor le dijera a Moisés una larga palabra. Pero mire, aún después de eso, Moisés todavía dijo: he aquí, yo soy de labios incircuncisos. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? El versículo 30 del capítulo 6. Entonces Moisés estaba pegado a sus facultades naturales y estaba descuidando la palabra de Dios. Ahora, ni los hijos de Israel ni Faraón escucharon al Señor. Entonces mire, ahora también nos topamos con que ni siquiera Moisés quiso escuchar a Dios. Mire qué tremendo. Entonces al adiestrar más a Moisés, Dios también le habló con firmeza acerca de lo que Dios le estaba ordenando, porque Moisés había sido escogido por Dios y había recibido la comisión de ser su representante aquí en la tierra. Ese hombre de Dios que iba a traer libertad a Israel. Un padre ministerial, un padre de una nación. Recuerde que sacó a 2 millones de personas y Dios los llevó a ejercitar la fe, y por eso nuestra fe tiene que ser ejercitada. Tenemos que ser adiestrados por Dios. Y mire, y Dios también adiestró a Moisés acerca de la mano fuerte y de los grandes juicios. Eso está en el capítulo 7. Por eso mire, el último punto del adiestramiento de Dios era la mano de Dios. Entonces la mano de Dios apoyaba el nombre de Dios, el pacto y la palabra. O sea, la mano fuerte, la que vence a Faraón, a los egipcios, y convence a todos, incluyendo a los hijos de Israel, de que Dios es Jehová, la mano fuerte de Dios. Y por eso Moisés tuvo que ser adiestrado en el nombre de Dios, en el pacto de Dios, en la palabra de Dios, en la ordenación de Dios y en la mano fuerte de Dios. Y claro, trató la incredulidad, trató la terquedad, trató el concepto natural de Moisés, trató estas áreas. Porque nosotros como enviados, todos tenemos que conocer esto. Porque debemos aprender que el pueblo escogido de Dios muchas veces está lleno de incredulidad, que el enemigo es terco y que nosotros somos naturales. Pero mire lo precioso, esto es maravilloso, porque tenemos el nombre de Dios, tenemos el pacto de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos la ordenación de Dios y tenemos la mano fuerte de Dios. Mire qué tremendo, porque después de este adiestramiento que recibió Moisés en el capítulo 6 y en el capítulo 7, no volvió a recibir ningún entrenamiento. Entonces parece que Moisés como que se había graduado del entrenamiento de Dios. Mire, y uno puede pensar, en el capítulo 4 él se graduó, pero él no tenía ninguna experiencia. Y debido a esa falta de experiencia, él tuvo que pasar este entrenamiento, este adiestramiento. Y en el capítulo 7, Moisés se graduó de verdad de la escuela del adiestramiento de Dios. Ahora mire, para que nosotros también aprendamos esto, de dejarnos adiestrar por Dios, para que Él edifique su santa morada, para que Él edifique su casa conforme a su nombre, conforme a su pacto. Porque Dios le aseguró a Moisés que los hijos de Israel iban a ser librados del cautiverio egipcio.
era una palabra infalible. Y mire, mientras Dios estaba asegurando a Moisés, Dios le estaba diciendo, olvídate de la incredulidad del pueblo, olvídate de Faraón y olvídate de la condición de tus labios. Y Dios le estaba diciendo, sé impresionado por mi palabra. Yo soy Jehová y yo recuerdo el pacto que yo he establecido. Y según mi pacto, ciertamente yo te voy a librar a los hijos de Israel del país de Egipto. Moisés, cree en esta palabra, ocúpate en ella. Porque Dios le estaba diciendo esto, te aseguro que mi pueblo escogido será librado. Por eso, mire, este tiempo es para olvidarnos de la incredulidad del resto, es para olvidarnos del faraón que todavía está, porque recuerde que faraón es Satanás, el usurpador, pero también es nuestro yo, nuestro ego, nuestro propio ego, que se levanta continuamente en contra de lo que Dios quiere. Y también olvidarnos de nuestra condición natural, dejarla a un lado, dejarla que muera, que sea aniquilada nuestra condición natural. Porque Dios nos está diciendo, mi nombre y mi pacto, mi palabra es infalible. Ocúpate en ella, porque Él nos asegura de que Él va a cumplir lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho. Porque Él dice, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Dios le estaba asegurando a Moisés que Él iba a tomar a los hijos de Israel por su pueblo y que Él iba a ser el Dios de ellos. Y que el Señor no quería que Moisés le dijera cuán malo era el pueblo y cómo estaban rehusando escuchar su palabra. Por el contrario, Dios quería que Moisés creyera, que proclamara que los hijos de Israel eran el mejor pueblo de la tierra, porque el Señor los amaba. Eran el tesoro especial, son el tesoro especial. Y ahora su casa, su iglesia. Por eso Dios no está esperando de nosotros que nos vayamos a quejar delante de Dios. Que vayamos a decir, mira Señor, este pueblo incrédulo, mira que este desorden que hay aquí, mira esto, o mira en mi casa, mira cómo están, mira. No, Él está deseando de nosotros que le creamos, que declaremos lo que Él está declarando. Porque Él se irrita cuando uno se va a quejar. Mire, por eso mire, en lugar de Moisés, puede que nosotros habríamos discutido con el Señor. A lo mejor puede que hubiésemos dicho, Señor, no los tomes por tu pueblo, ¿cómo? ¿Cómo los va a tomar por pueblo? Mira, si no te quieren escuchar, no me quieren escuchar a mí. Y por eso Moisés o nosotros en este tiempo, a lo mejor nos hubiésemos colocado como que nosotros éramos los únicos que obedecíamos. Pero mire, por muy malo que haya parecido el pueblo ante los ojos de Moisés, Dios le estaba asegurando a Moisés que ellos eran su pueblo escogido. A los ojos de Dios, ellos eran hermosos. Por eso, la iglesia para Él es su escogida, su amada. Para los ojos de Dios es excelente la iglesia. Ahora nosotros, los hijos de Dios, los ministros, los discípulos, los que están a cargo de algún ministerio, tenemos que ver de la misma manera la iglesia. Por eso en el versículo 7 dice, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. El Señor quería hacer todo lo que fuera necesario para darse a conocer como Jehová. Y para asegurarle eso a Moisés, Él le repitió continuamente las palabras, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Entonces el Señor le aseguró a Moisés que Él haría de los hijos de Israel su ejército. En el verso 26. Entonces Dios usaría a este pueblo para combatir por Él. Mire qué precioso, qué tremendo, porque el verso 8 dice, yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, Y el Señor no quiso escuchar ninguna queja acerca de su pueblo escogido, porque Él los iba a tomar como su pueblo, Él lo iba a hacer su ejército, y los iba a llevar a la buena tierra como Él lo había prometido.
Esta era la palabra infalible, la palabra poderosa que Dios le dirigió, que le dio a Moisés. Entonces, mire, naturalmente hablando, lo que dijo Moisés al Señor acerca de los hijos de Israel y de Faraón era cierto. Pero Dios no creía esa situación. Por eso nosotros tenemos que hablar lo que Dios habla, no lo que las situaciones hablan. Mire, Dios sabía lo que iba a hacer. Dios sabía. Dios en su pacto y su palabra, Él la iba a dar y se iba a cumplir así. Y su mano poderosa, lo que iba a ser poderoso. Entonces Dios hizo que los hijos de Israel fuera su ejército. Por eso, si nosotros avanzamos en la Biblia y vemos la conquista de Jericó, mientras los hijos de Israel marchaban alrededor de esa ciudad, los ángeles de los cielos deben haberse regocijado al ver el ejército que Dios había ganado para vencer a su enemigo. Porque Dios es el Todopoderoso, es Jehová, el gran yo soy. Él no prestó ninguna atención a las situaciones exteriores, o a la incredulidad del pueblo y a la terquedad de Faraón, no. Él actuó porque Él es el gran yo soy. Y nosotros debemos conducirnos de esa manera, como viendo al gran yo soy, como experimentando al gran yo soy, porque no le vamos a prestar ninguna atención a los problemas, a las cosas difíciles, a las circunstancias que nos rodean, a los problemas, a los imposibles, a las limitantes. No, ni siquiera la incredulidad del pueblo que nos rodee, ni la terquedad de Faraón. Ninguna de esas cosas le vamos a prestar atención, sino que le vamos a creer a la palabra infalible de Dios, al nombre de Jehová, al pacto del Dios Altísimo. Le vamos a creer a eso. Por eso, algunos dicen que es imposible que el propósito se cumpla. Mucha gente piensa eso. Pero mire, si esto no fuera posible, entonces el Señor Jesús es como que no tendría la manera de regresar. Ahora, por el bien del regreso de Cristo, Él necesita que la iglesia sea edificada. Porque solo la iglesia edificada, según el deseo del Señor, puede ser el escalón que nos lleva a la era del reino, como dice Mateo 16, 18. Porque el Señor dijo, edificaré mi iglesia. Por eso, ahora tenemos que creer que es totalmente posible que se cumpla el propósito de Dios en la apropiada vida de la iglesia, hoy. Porque tenemos la promesa del Señor y su palabra infalible, su palabra que se va a cumplir. Por eso, mire, lo que estamos haciendo nosotros actualmente tiene que ser conforme al pacto de Dios, conforme a su palabra. Porque si el Señor Jesús dijo que Él iba a edificar su iglesia, esto se tiene que estar produciendo. Esto se está produciendo hoy en día, no según nuestro plan, sino conforme a la palabra del Señor. Mire, no crea en el entorno ni en las circunstancias, crea en la palabra infalible del Señor. Si usted es enviado, si usted está a cargo de algún ministerio, si usted está a cargo de una iglesia, si usted es padre ministerial, o si usted es un discípulo, un hijo de la casa, y si Dios nos envía a algún lugar particular para la vida de iglesia, no creamos en las cosas negativas del entorno. Al contrario, tenemos que escuchar al Señor, prestarle atención a su palabra. Por eso todos necesitamos ser adiestrados en esto, para que su casa sea edificada de la manera que Él quiere, de la manera que Él lo desea. Por eso Él nos quiere sacar de nuestros conceptos naturales. Él nos quiere sacar de eso. Él quiere aniquilar eso. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que ir a adorarle día a día, y no descuidar el propósito de Dios. Porque Él nos ha escogido, Él nos ha comisionado para ser sus representantes aquí en la tierra, para que veamos la gloria de Dios. Porque ahí donde la mano fuerte del Todopoderoso se va a manifestar de manera gloriosa en nuestra vida, en la vida de la iglesia, en nuestra familia, en los ministerios, en las naciones. Veremos su mano fuerte, pero si nos dejamos adiestrar,
si queremos conocer su nombre, si queremos edificar la iglesia conforme al nombre de Dios, conforme a su pacto, conforme a su palabra, conforme a su carácter, conforme a su mano fuerte, veremos la gloria de Dios.